Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro lugar favorito para enterarse de todo, absolutamente todo, sobre vuestras estrellas favoritas. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado ardiendo en las redes sociales, un tema que ha generado ríos de tinta y miles de comentarios. Hoy vamos a hablar de Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya. Sí, lo has adivinado. Vamos a hablar de su ruptura. Pero no cualquier ruptura, sino de la verdad impactante detrás de esa separación que, para muchos, fue una de las más dolorosas del mundo del espectáculo turco. Antes de que empecemos con todo el meollo del asunto, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal. Si les gusta estar al día con las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre las celebridades turcas, este es su lugar. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré contenido interesante y divertido. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos interesa, la ruptura de Aatay y Serini. La verdad impactante. Para entender el impacto de esta ruptura, primero tenemos que recordar lo que significaba esta pareja. Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya eran, sin duda, la pareja dorada de Turquía. Ambos jóvenes exitosos, guapísimos y con una química en pantalla que traspasaba cualquier límite. Su relación, que floreció mientras trabajaban juntos en la exitosa serie Medcezir, era la envidia de todos. Se veían perfectos juntos, tanto en las alfombras rojas como en sus escapadas románticas. Durante su relación, que duró aproximadamente 3 años, fueron el centro de atención constante de la prensa. Cada foto, cada rumor, cada declaración era analizada con lupa. Se les veía felices, enamorados, construyendo un futuro juntos. Se hablaba de boda, de hijos, de una vida idílica. Por eso, cuando se anunció su ruptura, el shock fue enorme. La magnitud del impacto se sintió no solo en Turquía, sino en toda Latinoamérica y otras partes del mundo donde Medcezir había logrado un éxito arrollador. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué una pareja que parecía tan sólida se separó? Ahí es donde empieza lo interesante. Oficialmente la razón que se dio fue la típica diferencias irreconciliables. Un cliché que, aunque a veces es cierto, suele esconder algo más profundo. Y en este caso parece que sí que había algo más. Esta frase, tan utilizada por las celebridades al anunciar el fin de sus relaciones, casi nunca satisface la curiosidad del público. Es una cortina de humo que invita a la especulación y alimenta las teorías más descabelladas. A lo largo de los años, han surgido varias teorías sobre las causas de la ruptura. Una de las más sonadas y que siempre estuvo presente en los rumores, fue la supuesta infidelidad de Aatay. Se le vinculó con varias actrices y modelos, aunque nunca hubo pruebas concretas. Esta teoría, aunque persistente, nunca fue confirmada por ninguna de las partes. De hecho, ambos siempre mantuvieron una actitud muy discreta y respetuosa el uno hacia el otro, incluso después de la ruptura. Esta discreción alimentó aún más los rumores, ya que muchos interpretaron el silencio como una confirmación tácita de que algo turbio había sucedido. Las redes sociales se inundaron de pruebas fabricadas, capturas de pantalla manipuladas y testimonios anónimos que pretendían desenmascarar la supuesta infidelidad de Aatay. Otra teoría apuntaba a las intensas agendas de trabajo de ambos. Aatay, con su creciente éxito internacional gracias a proyectos como El Protector, viajaba constantemente y tenía compromisos en diferentes países. Serini, por su parte, también estaba enfocada en su carrera como actriz y modelo, participando en series, películas y campañas publicitarias. Esta distancia física y la falta de tiempo para estar juntos, según algunos, pudo haber afectado la relación. Esta teoría, aunque menos explosiva que la de la infidelidad, parecía mucho más plausible. La vida de las celebridades está llena de sacrificios y compromisos profesionales que a menudo dificultan el mantenimiento de una relación estable. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden ejercer una presión enorme sobre cualquier pareja, por muy enamorada que esté. Además, se rumoreaba que existían presiones por parte de las familias de ambos. Al parecer, algunas de las familias no veían con buenos ojos la relación, ya sea por diferencias sociales, religiosas o simplemente por no creer que eran la pareja ideal. Esta presión externa, aunque no se puede confirmar, pudo haber añadido tensión a la relación. Las familias juegan un papel importante en la cultura turca, y sus opiniones y deseos pueden tener un peso considerable en las decisiones de sus miembros.
Si las familias de Aatai y Serinei no estaban de acuerdo con la relación, es muy probable que esto haya generado conflictos y tensiones que contribuyeron a la ruptura. Sin embargo, la verdad más impactante, la que parece resonar con más fuerza entre los círculos cercanos a la pareja, es una mucho más simple y a la vez mucho más dolorosa: el desgaste. Esta teoría, aunque menos sensacionalista que las anteriores, es quizás la más realista y humana. A veces las relaciones terminan simplemente porque el amor se acaba, porque la rutina se impone y porque las personas cambian y evolucionan por caminos diferentes. 3 años son mucho tiempo y en el mundo del espectáculo, donde las presiones son constantes y la atención mediática es abrumadora, una relación puede ser especialmente difícil de mantener. Al parecer, la rutina, la falta de tiempo de calidad juntos y la dificultad para mantener la chispa viva fueron erosionando la relación poco a poco. La vida de una pareja famosa está constantemente expuesta al escrutinio público. Cada gesto, cada palabra, cada aparición en público es analizada y comentada por millones de personas. Esta presión constante puede ser asfixiante y desgastar la relación, especialmente si la pareja no cuenta con un fuerte apoyo emocional y una comunicación sólida. Además, tanto Aatai como Serinei estaban en un momento de crecimiento personal y profesional. Estaban explorando nuevas facetas de sus carreras, buscando nuevos retos y evolucionando como individuos. Es posible que en ese proceso de crecimiento sus caminos simplemente se separaron. Que sus prioridades cambiaron y que se dieron cuenta de que ya no encajaban en el mismo proyecto de vida. Este es un proceso natural que ocurre en muchas relaciones. Las personas cambian, sus intereses evolucionan y a veces simplemente dejan de ser compatibles. No siempre es culpa de alguien, ni tiene que haber una traición o un drama de por medio. A veces simplemente el amor se transforma en otra cosa. Esto no significa que no se quisieran o que no tuvieran sentimientos el uno por el otro. Simplemente significa que a veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias, las prioridades y el propio crecimiento personal hacen que una relación llegue a su fin. El amor es un sentimiento complejo y multifacético. No basta con quererse para que una relación funcione. Se necesita compromiso, comunicación, respeto, admiración y una visión compartida del futuro. Cuando alguno de estos elementos falla, la relación puede verse comprometida. Lo que sí es cierto es que a pesar de la ruptura, ambos han mantenido una relación cordial y respetuosa. Nunca se han atacado públicamente ni han revelado detalles íntimos de su relación. Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, cosechando éxitos y demostrando su talento. Este es un signo de madurez y profesionalismo. A pesar del dolor que pudo haber causado la ruptura, ambos han sabido mantener la compostura y evitar convertir su vida personal en un espectáculo mediático. Aatai ha consolidado su carrera como actor internacional, protagonizando series de éxito en plataformas de streaming como Netflix. Su trabajo en El Protector le abrió las puertas al mercado internacional y lo consagró como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Su carisma, talento y versatilidad le han valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Serinei, por su parte, ha seguido brillando en la televisión y el cine turco, además de convertirse en un icono de la moda y la belleza. Su belleza natural, su estilo elegante y su talento actoral la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Ha protagonizado numerosas series y películas de éxito, y ha sido imagen de importantes marcas de moda y belleza. La ruptura de Aatai y Serinei fue un golpe duro para muchos de sus fans, que los veían como la pareja perfecta. La química que mostraban en Medcezir había traspasado la pantalla y muchos creían que su amor era indestructible. La noticia de su separación fue recibida con incredulidad y tristeza por parte de sus seguidores, quienes no podían entender cómo una pareja tan perfecta podía llegar a su fin. Sin embargo, también fue una lección de vida. Una demostración de que incluso las relaciones más sólidas y aparentemente perfectas pueden llegar a su fin. Y que a veces lo mejor es aceptar esa realidad y seguir adelante. La vida está llena de cambios y transformaciones. Las relaciones terminan, las personas se mudan, los trabajos cambian. A veces es necesario dejar ir para poder crecer y evolucionar. Aceptar el final de una relación es doloroso, pero también es una oportunidad para aprender, crecer y encontrar la felicidad en otros ámbitos de la vida. Lo importante es recordar los buenos momentos, aprender de la experiencia y seguir creciendo como personas. Y eso es precisamente lo que han hecho Aatai y Serinei.
Han demostrado ser profesionales, maduros y respetuosos, tanto en su relación como después de ella. Ambos han logrado superar la ruptura y han seguido adelante con sus vidas, cosechando éxitos y demostrando su talento. Así que, ¿cuál es la verdad impactante detrás de la ruptura de Atai y Serrini? No hay una sola verdad. No hay un culpable. No hay una historia de infidelidad o de drama excesivo. La verdad es que simplemente el amor no fue suficiente. Que las circunstancias, las presiones y el propio crecimiento personal hicieron que sus caminos se separaran. La verdad, como suele ocurrir, es mucho más compleja y sutil que los simples rumores y especulaciones que circulan en los medios de comunicación. Y eso, aunque sea doloroso, es una parte natural de la vida. Lo importante es aprender a aceptarlo y a seguir adelante. La vida sigue y tanto Atai como Serrini han demostrado tener la fortaleza y la determinación necesarias para superar esta difícil etapa y seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan podido conocer un poco más sobre la verdad detrás de la ruptura de Atai y Serrini. Como hemos visto, la historia de Atai y Serrini es un recordatorio de que las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, pueden enfrentar desafíos y llegar a su fin. Las presiones de la fama, las agendas ocupadas y el crecimiento personal individual pueden influir en el destino de una pareja. Aunque la ruptura fue dolorosa para muchos, ambos han demostrado madurez y respeto mutuo al seguir adelante con sus vidas y carreras. La verdad impactante no reside en un solo evento dramático, sino en la complejidad de las relaciones humanas y la evolución constante de las circunstancias. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la ruptura de Atai y Serrini? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál es su teoría favorita sobre las causas de la separación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Siempre les traeré lo último sobre sus estrellas favoritas. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Les mando un beso enorme. Adiós.